yo soy trumpista, no, pero no soporto a Maduro y Petro, ¿no? Por supuesto. Dos verdaderos delincuentes disfrazados de presidente. Uno un usurpador y el otro un tipo que ha llegado a decir en el ámbito de las Naciones Unidas que hay que hacer un ejército para atacar a Israel. Le digo, ¿cómo se puede ser Un tan delirante, salame? se ha convertido en un fanático delirante Claro, fuera de pero la es el realidad. presidente de Colombia, Claro, no es nada el menos. presidente de un paisito desconocido. Es un gran país, Colombia, con una gran Claro. población, con gente que yo hablo mucho. Acá yo me encuentro mucho en el supermercado cuando voy, sobre todo con venezolanos, pero también con colombianos. Y me dicen, gracias por decir la verdad de nuestros países. El otro día un venezolano llorando me decía en el supermercado, mire, acá estoy bien, pero yo quiero volver a mi patria, es Por mi supuesto, país. como todos. Y bueno, ¿no? y ahí está mi mamá que está enferma. Hay hambruna en Venezuela, mi estimado Alfredo. Hambruna en Claro. Venezuela. ¿Quién hubiera pensado? Ni Increíble. siquiera en época de Chávez, ¿eh? Claro. Ni siquiera en época de Chávez se llegó a esto. No, Maduro ha chocado absolutamente todo, cada vez más autoritario, cada vez más presos políticos, cada vez menos democracia, menos república. Y bueno, y ahí me lleva al otro tema que usted sigue tan de cerca. Hay informaciones que dicen que el Trump ha instruido a las Fuerzas Armadas norteamericanas para que actúen incluso atacando narcos dentro del propio territorio venezolano. ¿Eso no podría generar una situación realmente que se genere, digamos, se amplía a ciertos lugares de la región situaciones de violencia? Estoy pensando en Colombia precisamente. Bueno, ¿no? primer tema interesante es mañana, hoy es lunes, Sí. mañana va a haber una reunión por primera vez en muchas décadas de todos los generales de los Estados Y Unidos. los almirantes, sí. Por eso, Sí. todos Todos. en Cuántico con el ministro de la Guerra, secretario de la Guerra, ya no es más de Defensa de los Estados Unidos. Vamos a ver qué sale de ahí. Claro. Segundo tema, claramente no está atacando al gobierno de Venezuela. El gobierno de Venezuela es Edmundo González Urrutia, exiliado Claro, en claro. este El momento gobierno en legítimo, España. digamos. Exacto, el que Claro. ganó las elecciones. Hasta tal punto es el que ganó las elecciones que Lula, viejo socio político de Maduro, dice, no, yo no reconozco a Maduro, lo dijo oficialmente Claro. su ministro de Relaciones Exteriores, Itamaraty no dice pavadas, Claro. lo dijo precisamente, nunca nos mostró las actas, no lo podemos reconocer como presidente. Entonces, la situación entonces no se expande en la región. Claro. Una cosa distinta sería que, por ejemplo, Trump se metiera en Colombia. Claro. Ahí hay un presidente electo, no me gusta, pero hay un presidente Hay un electo. presidente que O ganó se las met- elecciones. Más Claro, allá que dice que la puede llegar a perder, pero la bueno, ganó. pero hoy es. La ganó. O que se metiera en México, Claro. donde tiene muchas diferencias, Sí. mucho menos de las que se dice, Mucho. tiene muchas diferencias, pero es un gobierno legítimo y elegido. Eso fue a hacer Marco Rubio. Claro. Marco Rubio fue y le dijo a la presidenta de México, nosotros estamos atacando a un narcotraficante, no al presidente de Venezuela. Claro. Con ustedes atacaremos el narcotráfico juntos cuando ustedes quieran. Allá no, porque el narcotráfico es el gobierno, es Claro. un narcoestado. Entonces yo no veo realmente contagio. ¿Por qué? ¿Alguien vio llegar una escuadrilla de aviones rusos a Caracas? ¿De aviones chinos a Caracas? No. No. Los aliados estratégicos de Maduro dicen, mientras a mí me respeten los contratos petroleros, Claro. mientras a mí me respeten los acuerdos que tengo hechos con Venezuela, Maduro no es mi problema porque Maduro es un hombre imposible de predecir. Esto es lo mismo que pasó en su momento cuando a mí me preguntaban sobre el bombardeo de Estados Unidos a las centrales de enriquecimiento de uranio de Irán. Sí. Me decían, bueno, pero ¿cómo va a reaccionar China? Mire, si China hubiera querido reaccionar... Miró para otro lado. No, pero no solamente miró para otro lado. A todos nos han dicho, y tienen razón, que esas 36 horas de vuelo para bombardear, no 30 minutos como está Caracas, Claro. 36 horas de vuelo para bombardear el enriquecimiento de uranio de los ayatolas, los radares no los vieron, es cierto, pero los satélites chinos sí, y no les Claro. avisaron. No les avisaron y no dijeron nada. Dejaron que actuara Estados Unidos. Y 3 meses después, un país con embargo petrolero como Irán, Estados Unidos autorizó venderle petróleo ¿a quién? A China. A China, claro. Por eso las superpotencias hablan más de lo que pensamos. A fin del mes de octubre va a haber una cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump en Corea del Sur, en la cumbre de la PEC. Pero además, Xi Jinping lo ha llamado por teléfono y le dijo, venga a Beijing, lo vamos a recibir como quien es, uno de los líderes del mundo.
Interesantísimo. Ahora, de esta reunión de todos los generales de los Estados Unidos que ha despertado la atención del periodismo, de la clase política y del mundo, dicen que es tan grande ese acontecimiento que no sería solamente Venezuela, sino No, que están claro. pensando en Irán, porque Irán al parecer no ha perdido todo el uranio enriquecido, al contrario, lo está regenerando y ha, digamos, mantenido mucho de lo que tenía, porque bueno, los bombardeos tanto de Estados Unidos como de Israel no generaron el efecto buscado, ¿no? No, primero, lo que hizo Irán con anticipación es retirar el uranio enriquecido que Claro, tenía en los depósitos que fueron bombardeados. claro. Y esos fueron a Moscú. Es decir, ese uranio enriquecido lo Vamos, tiene Putin. lo tiene Putin. Regalarle cosas a Putin no suele ser un buen negocio, Hay que ver si la ¿no? Por devuelve. eso hay que ver si lo devuelve. Por ejemplo, el dictador de Siria, cuando se fue allá con toda su plata, nunca más nadie supo de él, ¿no? No sé, por ahí lo pasa bien, Sí, pero no creo que maneje toda su fortuna estando en los bancos de Putin. Pero volvamos a esta reunión de mañana. Mire, yo hablo prácticamente todos los días con fuentes muy confiables de Estados Unidos, del sí, gobierno norteamericano. Nadie sabe qué pasa mañana. ya. Ni en el Departamento de Estado, Hay un ni el secreto Consejo. absoluto. Absolutamente. Yo creo que hay que esperar y ver, ¿no? Wait and see. Estaba pensando en el tema internacional. También hay una posibilidad de que los Estados Unidos surjan victoriosos, sobre todo Donald Trump, de estas negociaciones que ha llevado adelante por la paz entre Israel y el grupo Hamas, o entre Israel y Gaza, como se quiera decir. Hasta ahora lo que se conoce, que es el título de todos los portales internacionales, es que Netanyahu ha dicho que sí al plan de 21 puntos de Donald Trump. Están esperando la respuesta de Hamas. Si Hamas dice que sí, entre otras cosas, tiene que entregar Los en, 48 en rehenes, 72 cuerpos horas los incluidos. 48 Así es. rehenes. Israel va a liberar una cantidad de condenados a cadena perpetua criminales y también a detenidos comunes. Eh, Como primer paso, terminaría, o por lo menos entraría un cese del fuego por tiempo indeterminado y terminaría la guerra. Mm. Eso, hay optimismo al respecto, más allá de que jamás todavía no ha respondido, ¿no? Bueno, yo lo primero que diría es que tiene muchas posibilidades de que eso ocurra. Sí, Si bien la estructura de Hamas está descabezada, esto es difícil tomar decisiones en una estructura que prácticamente todo su liderazgo fue ejecutado claro. por Israel. Está atomizada la Está dirección. atomizado y obviamente quien tiene la sartén por el mango es quien controle los rehenes. Claro, Ese tiene que tomar una decisión, pero además ese sabe que si no lo soluciona está condenado a muerte, ¿no? claro. Esto es bastante claro. Sí. Ahora, De hecho, perdóname, Trump le dijo a Netanyahu, si no nos dicen que sí desde jamás, se acabó. yo voy a apoyar para que vos Se acabó. actúes con Se toda la acabó. fuerza, ¿no? Exactamente. Bueno, yo lo que creo es que hay que buscar la paz, hay que buscar el alto el fuego, hay que buscar que se liberen los rehenes, pero hay que tener algo claro. Para que esa zona del mundo se pacifique, es imprescindible que los países que rodean a Israel reconozcan su existencia. Para llegar a lo que fueron los pactos de Abraham y que se expandan, lo primero es reconocer al otro. Claro, Si vos te seguís planteando que lo que querés es sacarlo de la realidad, que querés acabar con él, no hay una negociación final de fondo. claro, Cuando a mí me dicen, ¿está de acuerdo en la teoría de los dos estados? Por supuesto, yo quiero un estado palestino y quiero un estado israelí, pero primero todos tienen que reconocer que Israel existe. claro, si no, Y no. además que no pueden, en ese estado palestino no le pueden sacar la salida al mar a Israel, es decir, tiene que haber una racionalidad. ¿Hubo racionalidad? Sí, hubo en Camp David Claro. en su momento. Claro, todo el mundo se olvidó, pero los que tenemos nuestros años, en ese momento pensábamos que la paz venía. Yo siempre voy a estar del lado de la paz. Ahora, hay que tener en cuenta la mente de los criminales. ¿Por qué fue el 7 de octubre? ¿Qué sentido tenía el 7 de octubre? Sí. Ir a destruir población civil. ¿Cuál iba a ser la consecuencia? La que ocurrió. Claro, claro. Entonces, ¿quién pensó esa maldad? Esa maldad la pensaron en Teherán. No la pensaron ni Hezbollah, ni los hutíes. Jamás fue un instrumento, una parte de Jamás fue un instrumento De Irán. Hezbollah, de Irán. Y desde entonces los vienen destruyendo a todos. Entonces llegará un momento que alguien va a decir, no, no tiene sentido, porque va a llegar un momento en que si realmente acá no hay un acuerdo, también Khamenei está en riesgo. Es cierto. La última pregunta, y le pido una respuesta corta, me estoy quedando sin tiempo.
ya entró en su ocaso definitivo el liderazgo de Cristina y surge con contundencia lo de Kicillof, o todavía hay que esperar un poco. Depende de octubre. Depende de lo que pase en octubre. Si en octubre en provincia de Buenos Aires la Libertad Avanza supera o empata al kirchnerismo, es el fin de Cristina y es el nacimiento de un liderazgo que es el de Kicillof, que ganó muy bien las elecciones del 7. Ahora, si ahora lo que vamos a tener es un triunfo de la lista de Cristina, estamos en problemas, y también lo está Kicillof en problemas, Sin duda. porque esa lista la hizo Cristina y esa lista es Grabois. Esa lista es grave, efectivamente. Vicepresidente, canciller, ministro de Trabajo, gobernador de la provincia de Buenos Aires, diputado, Ministro del Interior, ministro del Interior, embajador en Italia. embajador en Italia. Una vida. Pero es Bueno, tengo un impresionante. montón de años. Y de todas esas, ¿cuál le da más satisfacción? ¿Cuál fue la que la pasé mejor? Embajador en Italia. Embajador. Bueno, eso es lo que pasó mejor, pero la que le da más satisfacción como Vicepresidente de argentino, Menem. vicepresidente de Sí, Menem. sí, eso. porque era muy grato trabajar con Carlos. Claro. Era un tipo con el que tuvimos muchas diferencias, usted lo sabe. Porque, Sí, yo cubría en esa época en Clarín. pero siempre con mucho respeto, Claro. acatando obviamente al presidente, pero aceptando él las discusiones. Yo la pasé muy bien. Interesante. Carlos, vamos a hablar un poquito de política argentina, pero también de política Con mucho internacional. De lo de Argentina, ¿cómo cree, no por las encuestas, sino por el olfato y el conocimiento periodístico, que finalmente el 26 de octubre, cómo va a ser la performance electoral del gobierno nacional? Porque hace 2 meses decían que la Libertad Avanza ganaba con amplitud, luego de las elecciones de la paliza en la provincia de Buenos Aires, todo lo contrario, que se cae a pedazos, y ahora están hablando de cierta paridad. ¿Cómo cree que va a reaccionar Bueno, la primero gente? depende cómo lo veamos. Yo creo que a nivel voto global, que es como lo va a leer seguramente el periodismo Sí, en la noche de la elección, del 26. sí, va a sacar una diferencia a favor la Libertad Avanza. Sí, Sí, ¿por qué? Y porque el kirchnerismo está cayendo. El kirchnerismo en Córdoba no va a sacar más del 4 o 5%. ah, no, por supuesto. En Santa Fe, bueno, pero sacaba el 17%, Claro, en Córdoba. claro. En Santa Fe va a ir por tercios, seguramente ganando en Santa Fe la candidata que es la vicegobernadora. La candidata de Puyaro, del gobernador Exactamente. Después usted va a tener una capital federal donde la Libertad Avanza va a ganar por muchos puntos, yo creo cerca del 40%. Una provincia de Buenos Aires donde hasta ahora está abajo, pero no tanto como en la elección del 7, porque ahora no hay aparatos jugando. Claro, Los claro. intendentes que no son de la Cámpora no le gusta nada esta lista, y al propio Kicillof no le conviene que la lista de Cristina Claro. tenga tantos votos como él, porque él intenta hacer el reemplazo. Ahí yo lo que creo es que el gobierno tiene que mostrar que se enfrenta a varios candidatos. Ahí no tiene que polarizar, Claro. porque ahí no está solamente el candidato de Unión por la Patria, está Randazzo, Claro. que es Schiaretti y que ya se enfrentó a Cristina, con lo cual tiene un público. Está el intendente de Esteban Echeverría, Grey, Claro. un tipo que es peronista histórico, un tipo muy respetado, Sí, señor. que los intendentes muchos lo van a ayudar, aunque no diciéndolo, porque es uno de ellos. Claro. Y en la lista de Cristina, ella no puso ningún candidato de los intendentes. Claro. Entonces, a mí me da la impresión de que hay mucha alternativa al gobierno y eso le va a permitir achicar diferencias. Veremos. Yo lo que sí tengo claro, y lo vengo explicando en muchas charlas que doy, el gobierno va a sacar 11 senadores más de los que tiene hoy. 11 senadores. Sí, va a pasar de 6 a 17. Ahora, eso no le significa otra cosa que ir teniendo una pared de defensa. No va a poder imponer leyes. En la Cámara de Diputados... Pero va a poder frenar juicio político. Sí, sí, totalmente. Sí. En ambas cámaras. Claro, en ambas cámaras. En ambas bueno, cámaras eso es una tranquilidad para los inversores. Y para las instituciones, y para para las los presidentes que instituciones. ganar en las elecciones no querer voltearlo, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que además Milei se va a encontrar que lo que quiere hacer de nuevo, por ejemplo, la reforma laboral, va a tener que pactarla con los gobernadores, no con el kirchnerismo que va a Claro. poner siempre trabas, ¿no? Con el kirchnerismo nada, El digamos. kirchnerismo, pero- el kirchnerismo es una de las dos oposiciones. Yo digo, Milei enfrenta a nivel nacional la coalición de los gobernadores peronistas y radicales, Sí. Córdoba y Santa Fe nada menos. Nada menos. Nunca la habían logrado hacer. En mi época, acuérdese, de la Sota y Reutemann. Y Yo no- terminé arreglando con Reutemann Claro. y de la Sota arreglando con un hombre que hoy es intendente de la Ciudad de La Plata. Entonces, yo lo que creo es que ahí hay una novedad que hay que mirarla, que van a tener bastantes votos y que van a poder ayudar al gobierno en aquello en lo que coincidan.
Ya. Parece que está tratando, creo que no lo siente mucho, no sabe, por ahí no tiene una expertise en el tema del diálogo político, pero bueno, dicen que ya habló este fin de semana con Mauricio Macri, esto de que empiece a ir a las provincias, de que empiecen a citar a los gobernadores para conversar. No creo que los gobernadores ahora quieran acordar nada, porque No, pero falta es tan para poco para las después. elecciones, pero es para después, para construir una masa, sobre todo en el Congreso, ¿no? Bueno, Una masa para sacar leyes, de como ahí dice la usted. importancia de la presencia de Guillermo Francos, potenciado porque Lisandro Catalán sea el ministro del Claro, Interior, que es un hombre de su confianza que ya venía hablando con los gobernadores. claro, Los gobernadores, hasta que haya elecciones, se van a poner hostiles. claro, Ahora, el tema es que pasa después del 10 de diciembre, claro. cuando hay otras realidades y la Argentina necesita paz social, necesita que el cambio avance y que no retrocedamos. Yo creo que hablábamos antes, ¿no? A esta altura de mi vida yo me defino por lo que no me gusta. Claro, No soy claro. un fanático de aquello que voto.